Hablar de armas nucleares no es un juego. Hasta hace algunos días aparecía información bastante llamativa. Se preveía que el gobierno de Joe Biden daría el visto bueno para devolver, entre comillas, devolver a Ucrania armamento nuclear, que pertenecía en su momento a la Unión Soviética. Esta información que se deslizó en medios como The Washington Post, The New York Times, entre otros, que hablaba de una supuesta discusión entre funcionarios estadounidenses y europeos, trajo una respuesta, nada menos que Dmitry Medvedev. Sí, el ex mandatario ruso, vicepresidente del Consejo de Seguridad, quien dijo de manera muy directa: señores, entreguen armas nucleares a Ucrania, sí, pero tengan en cuenta un detalle. Esto será lo mismo que atacar a Rusia. Y ya sabemos lo que puede pasar si hay un ataque a Rusia. ¿Mm? Señores, esto ha escalado. Por el momento, solamente retórica, solamente información que trasciende, digamos, en algunos medios de comunicación. Pero nada nos hace prever que esto se quedará solamente en palabras. Solo Dios sabrá si las palabras se transformarán en hechos. Vamos a hablar de este escenario tan dramático, tan complicado, con un invitado de lujo, un analista internacional que es un amigo de la casa. Siempre es un placer tenerlo en nuestro espacio. Él es el presidente de CAI Center, el señor Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Cómo estamos? Hola, Enzo. Como siempre, encantado de estar con vosotros, contigo y con Prensa Alternativa. Placentero tenerte aquí, Adrián, más allá de que los temas sean tan fuertes, viscosos, complicados, candentes, como el que protagoniza en esta ocasión Dmitry Medvedev, quien, hay que decirlo, es quizás la versión menos moderada entre los rusos, que con cierta frecuencia salen a hablar en situaciones como estas. Pero lo que ha dicho, en verdad, ha desatado una serie de interrogantes. Para muchos no es descabellado. A ver, ¿qué pasó? Hace algunos días veíamos en algunos medios de comunicación como The New York Times que ya se estaba discutiendo, funcionarios estadounidenses, europeos, por cierto, sobre una posibilidad bastante fuerte de facilitarle a Ucrania armas nucleares que en su momento se arrebataron a la Unión Soviética después de su caída. Esta información, por supuesto, trajo una respuesta muy directa de parte de Dmitry Medvedev. Él es, por supuesto, como digo, uno de los principales, no lo es, digamos, técnicamente, pero es uno de los voceros, ¿no? Es quien sale con frecuencia, quien aparece, utiliza sus redes sociales para machacar casi siempre a los adversarios de Rusia. Él ha dicho, señores, que pase algo como eso es lo mismo que atacar a Rusia. Atacar a Rusia traerá consecuencias. Adrián, ¿cómo tomar esta posibilidad? A ver, se habla mucho de este escenario, armas nucleares, dicen algunos, envío de armas nucleares a Ucrania para disuadir a Rusia, pero esto va a traer una respuesta bastante dura. ¿Qué impresiones tienes, Adrián, sobre esta escalada, entre comillas? Bueno, vamos a ver, estamos en un momento terrible, el que quizás clave en la historia de la humanidad, ¿no? Vamos a ver, yendo a lo concreto, antes de nada, sí me gustaría tener la posibilidad de contrastar exactamente el texto y la redacción de estas declaraciones de Medvedev en ruso, si fuese posible en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque esa expresión de se considera un ataque contra Rusia es una expresión moderada. Quiero decir, ya se sabe que al menos Reino Unido y Estados Unidos han atacado a Rusia. Están atacando a Rusia continuamente, en principio con estos misiles de largo alcance. Antes había movimientos, bueno, que no eran tan claros, pero ya Rusia ha dicho repetidamente que con esos misiles de largo alcance ya no hay ninguna duda de que los países que colaboren en esos lanzamientos se van a poner en guerra con Rusia. Esto ya se ha dicho. Claro, la diferencia con estas especulaciones alrededor de las entregas de armamento nuclear a Ucrania es que ya estaríamos hablando no de un ataque a Rusia, sino de un ataque nuclear a Rusia, ¿no? Claro, que es algo distinto. En un ataque no nuclear, Rusia puede decidir si responde de una forma u otra.
en un ataque nuclear todos sabemos cómo tendría que responder. Y yo creo que esta es la diferenciación fundamentalmente, y por eso me sorprende que no haya utilizado la expresión sería un ataque nuclear a Rusia, ¿no? Igual ha querido dejarlo a la interpretación, ¿no? Pero yo creo que, claro, este es el cambio cualitativo, porque, claro, todos estos días estamos viendo ataques a Rusia de forma continuada desde, y además formalmente reconocidos así por la propia doctrina militar rusa y por el gobierno ruso, ¿no? Claro, es una situación en la que Rusia ya ha dicho que se reserva el derecho a responder no ya contra Ucrania, sino contra los países que han colaborado en esos lanzamientos, ¿no? Claro, si nos centramos en estas especulaciones sobre la posible entrega de armamento nuclear, bueno, el contexto es que es de una continua escalada bélica y también de una continua escalada verbal, ¿no? Se está amenazando con todo tipo de posibilidades durante estos días, ¿no? No solo se están lanzando misiles de largo alcance contra territorio ruso, se está yendo más allá de Kursk, que era lo que algunos especulaban, ¿no? Es que se van a limitar al territorio de Kursk, no, también está yendo más allá. Se está apelando otra vez a la posibilidad de enviar tropas regulares a Ucrania, a combatir con Rusia. Esto se está hablando repetidamente desde Francia en particular. Se está hablando de la posible entrega de misiles de mayor alcance, de unos tipos de misiles norteamericanos que podrían tener o bien 300 kilómetros o bien 900 kilómetros de alcance, de la posibilidad de que con esos misiles pues se ataque directamente ya a Moscú y San Petersburgo, ¿no? Bueno, y dentro de ese contexto de amenaza tras amenaza tras amenaza, además de una realidad de continua escalada, pues nos aparecen estos comentarios sobre la posibilidad de entregar a Ucrania armamento nuclear, ¿no? Bueno, el porqué de esas amenazas. Bueno, el problema es que estos rumores durante los últimos 2 años han terminado siempre convirtiéndose en realidad, ¿no? Es decir, han sido siempre rumores que salen o bien por la prensa o bien declaraciones indirectas de algún responsable político que luego son desmentidas por otro. Se empieza a decir que podría ser, otro responsable político dice que no, que sí, que no, que sí, que no. Siempre ha sido durante estos 2 años un intento constante de tantear a la opinión internacional y sobre todo a la opinión pública occidental, evitando esto que parece que es algo a lo que la élite occidental le tiene un gran miedo, que es un posible estallido de la propia opinión pública occidental, ¿no? Entonces han cuidado mucho este factor cada vez que daban un nuevo paso y podríamos pensar que incluso ahora, dentro de este plazo limitado de 2 meses, estén jugando, aunque sea de forma acelerada y ya no pasando meses como sucedía entonces, sino con días o con semanas, estén jugando de forma similar, ¿no? Yo hago referencia a que voy a enviar tropas, si no pasa nada, la semana que viene lo hago. Hago referencia a que voy a enviar misiles de alcance más largo que el actual y si no hay reacciones fuertes, lo hago, ¿no? Claro, teniendo en cuenta cómo se está jugando, difícilmente podemos decir que cualquiera de estas opciones no se va a cumplir. Porque, claro, la apuesta, vamos a decir, políticamente más importante, no humanamente, porque, claro, una guerra mundial, como están intentando generar una guerra mundial, y esto, o una posible guerra nuclear, es algo terrible en sí mismo desde un punto de vista humano. Pero desde un punto de vista político quizás han hecho lo más fuerte, que es poner en marcha esta dinámica en contra del criterio del presidente que ya ha sido elegido, ¿no? Y con la intención de hacer estallar el conflicto durante estos 2 meses, ¿no? Claro, esto es algo impresionante, ¿no? Y que, bueno, que responde, según dicen algunos, a un verdadero golpe palaciego, dicen por no decir golpe de Estado en el propio Estados Unidos, con unas dinámicas internas que son difíciles de controlar y que no sabemos exactamente cómo se están moviendo, pero sabemos que hay unas tensiones impresionantes dentro en los 2 ámbitos o en los 3 ámbitos, dentro del equipo de Donald Trump, en el equipo de la Casa Blanca
y en la relación entre ellos. Vamos a ver, como consecuencia de esta enorme apuesta institucional que han hecho, que les puede llevar pues perfectamente a la cadena perpetua o a la silla eléctrica, ¿no? Por traición, como ya se ha dicho, pues una vez que han hecho esa apuesta, no se pueden quedar en un amago. No puede ser, bueno, lanzamos unos misiles y ya está. Es decir, su estrategia es conseguir a toda costa que Rusia les dé un pretexto para esa escalada. Y si no lo consiguen, pues a lo mejor ponen en marcha la escalada sin más durante estos 2 meses, ¿no? Pero está claro que ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que no cabe otra interpretación. Y dentro de ese objetivo y de esas coordenadas mentales de los que han puesto en marcha estas dinámicas, hay que estar dispuestos absolutamente a todo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Cosas impensables en un contexto normal. Estamos ante unas élites políticas y sobre todo corporativas, que son las que están tomando las decisiones, en una situación de pánico, una situación desesperada, en la que se lo están jugando todo. Ellos piensan que se lo están jugando todo, el control del mundo, el control de Occidente, su futuro personal, su riqueza, su poder, el poder ir a la cárcel o algo peor, ¿no? Y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de evitar que Rusia gane la guerra, porque piensan que este es el punto de inflexión, ¿no? Que va a desencadenar todo lo demás, y probablemente con razón. ¿Y es acaso, Adrián, una línea ascendente lo que vemos? Porque, a ver, es claro que Ucrania está a puertas de un colapso, ¿no? Si hacemos una comparación, obviamente Rusia está ganando y de lejos, pero queda la sensación de que mientras más se comprime, mientras más se debilita Ucrania, mayores son los alaridos que llegan desde la OTAN, mayores son las apuestas, digamos, el riesgo se hace cada vez mayor, ¿no? No hay esa mesura o esa moderación que uno hubiese esperado por parte de ellos, de Occidente. Bueno, es una sensación verdaderamente difícil la que se está observando actualmente. Ahora, tú mencionaste algo muy interesante, Adrián, de este escenario que pone también a Donald Trump en un momento complicado. Claro, son 2 meses, pero la sensación que queda es que el mensaje es muy claro para Donald Trump. Probablemente lo que estamos haciendo sea en el gobierno de Joe Biden, pero cuando te toque a ti ser poder, ojo con lo que estamos haciendo, no vayas a calibrar absolutamente nada, vamos a tener que sostenerlo, ya estamos metidos hasta el cuello. De hecho, habló hace poco Tucker Carlson, este personaje que ha cobrado protagonismo en los últimos meses, ¿no? Tras su salida de Fox. Este señor Tucker Carlson, periodista de los Estados Unidos, habla de una apuesta de la élite estadounidense. Él lo dice abiertamente, ¿no? Dice, está muy claro, lo que están haciendo es ver la manera de provocar una guerra mundial e impedir que Donald Trump llegue al poder. Es lo que él plantea. Ahora, ¿es tan así, Adrián? ¿O es que finalmente, considerando las condiciones que se ponen sobre la mesa y cómo Estados Unidos está metido hasta el cogote, aún con Trump en el poder, va a ser difícil revertir esta escalada? ¿Cómo lo ves tú por ese lado? Bueno, vamos a ver, aquí hay 2 temas, ¿no? Este comentario de Tucker sobre a qué tienen miedo estas élites, ¿no? Evidentemente tienen miedo a un cambio de contexto general, que viene impulsado fundamentalmente por los países emergentes. Aquí, ya hemos dicho, un punto de inflexión sería que Rusia gana la guerra. Si Rusia gana la guerra, es inevitable negociar un nuevo contexto de seguridad estratégica en Europa, que era lo que Rusia venía planteando ya desde antes del estallido, como una forma de evitarlo incluso, ¿no? Pero esa negociación implica inmediatamente la desaparición de la OTAN, que está hecha precisamente para acercar y atacar a Rusia. Por lo tanto, la OTAN tiene que desaparecer inmediatamente. Pero claro, esto va a multiplicar la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes en Europa, que ya es muy grande, y va a inmediatamente a erosionar. La velocidad puede tener mucha relación con la posición que adopte el trumpismo, ¿eh? Pero bueno, de una forma u otra esa erosión se va a producir y esas élites es normal que se sientan amenazadas, ¿eh? Es normal que se sientan amenazadas.
Pero el tema es hasta qué punto se sienten amenazadas también directamente por el trumpismo, no solo por su posicionamiento en política internacional, en el sentido de que sea excesivamente débil frente a ese avance del mundo emergente, sino porque efectivamente vaya a responder finalmente a esas estrategias anticorrupción de las que el trumpismo ha presumido desde el principio, ¿no? Ese drenar el pantano. Claro, ellos, las élites ya saben que ellos son el pantano, ¿no? Es decir, si realmente les drena el pantano, acaba con ellos, ¿no? El tema es que en su primer mandato no lo hizo. Entonces, realmente sienten una amenaza directa, interna del trumpismo como para que su objetivo a toda costa, como para provocar una guerra mundial, sea evitar que Trump llegue al poder, o el problema, su riesgo fundamental es Rusia, China, el avance del mundo emergente, y entonces lo que les preocupa del trumpismo es ese posicionamiento internacional fundamentalmente, ¿no? Ese acuerdo con Rusia y con China. Pueden ser las dos cosas, pueden ser las dos cosas, pero yo creo que habría que situar ahí el debate, ¿no? Claro, cuando has hecho referencia al principio, este es un tema interesante también, ¿no? A cómo a medida que avanza la guerra en Ucrania, en lugar de irse tranquilizando las posiciones, al contrario, se van excitando las posiciones de la OTAN, se vuelven cada vez más agresivas, ¿no? Esto es interesante porque, claro, muchos analistas no han entendido hasta qué punto este choque entre Rusia y Ucrania no era en realidad entre Rusia y Ucrania, sino que era entre Rusia y la OTAN o el mundo emergente y la OTAN, si se quiere, ¿no? Entre el mundo emergente y el mundo corporativo que controla Europa y Estados Unidos, si se quiere, ¿no? Claro, ¿esto qué quiere decir? Esto es lo que explica que esa derrota en Ucrania sea absolutamente inaceptable para ellos, ¿no? Porque si fuera solo una cuestión de Ucrania, pues bueno, les podría gustar más o menos, aceptarlo más o menos, pero en ningún caso sería una razón para provocar una guerra europea, una guerra mundial, de ninguna forma, ¿no? Sería, bueno, perdemos una pieza, vamos a intentar conseguirla o contrastarlo o recuperarla en otra parte, ¿no? No, ellos piensan que efectivamente perdiendo Ucrania pierden definitivamente la guerra contra el mundo emergente y probablemente también pierden el control, yo diría, en principio de toda Europa. Y el futuro de Europa, Adrián, tiene, a ver, me queda la sensación de que con Biden, perdón, con Kamala, o con el propio Trump, era un perder-perder, ¿no? Ahora con la llegada de Donald Trump es un futuro mucho más complicado. Este Trump y ya hablaremos de eso seguramente en breve, que llega con la batería arancelaria para generar un nuevo momento en la economía estadounidense, en defensa de lo que él siempre lo ha manifestado América, bueno, se refiere a Estados Unidos, ya hablaremos de eso. Y la pregunta es, ¿cómo quedará Europa en este escenario, Adrián, tan complicado? Porque claro, se habla mucho sobre Ucrania, ¿no? Se habla mucho sobre Ucrania y algunos ya se atreven a hablar de un ex Estado, ¿no? Le llaman Estado fallido, se ha hablado mucho de esto. La pregunta es, Europa va, digamos, a tener que trabajar mucho para reconstruir la relación con Rusia. Porque, a ver, Olaf Scholz, y esto se filtró hace algunos días, tuvo una comunicación con Vladimir Putin como una especie de señal, un acercamiento, replanteemos algunas cosas que no son realmente buenas para nosotros. Entiendo yo, la victoria de Trump les ha hecho reflexionar muchas cosas. Sin embargo, ¿hasta qué punto, Adrián, esta posición, esta situación de Europa podría ser irreversible desde la relación con los rusos? Alguna vez habló Sergei Lavrov, me parece que fue, si no me falla la memoria, y mencionaba cómo es que esto no se solucionaría de un momento para el otro, que tomaría años en que Rusia y Europa puedan restablecer sus propios objetivos, ¿no? Pero en este escenario, Adrián, una vez que, no sé si decir se calme, pero una vez que se pueda decir, bueno, la situación de Ucrania es esta, difícilmente podrá sostenerse en una confrontación contra Rusia y tocará hablar de negociación seguramente en su momento, pero ¿qué le va a tocar a Europa después de esto, Adrián? ¿Qué tan difícil va a ser reconstruir ese vínculo que había con Rusia hasta hace algunos años?
Sí, has comentado distintos factores que afectan al futuro de Europa a corto y medio plazo, ¿no? Vamos a ver, esa reconstrucción de las relaciones con Rusia va a ser muy difícil con la actual clase política. Es decir, una clase política fanatizada en base a intereses externos, corporativos y de Estados Unidos, claro, enfrentada incluso desde un punto de vista personal y psicológico con Rusia. Pero, claro, por lo que te he comentado antes, a partir de la victoria de Rusia en Ucrania, todo hace pensar que va a cambiar, no solo va a desaparecer la OTAN, sino que se va a provocar muy rápidamente un terremoto político en el conjunto de Europa. Y como consecuencia de ese terremoto político puede aparecer perfectamente una nueva clase política que gestione de una forma muy distinta las relaciones con Rusia. Esto puede tener mucha relación también con lo que haga Estados Unidos. Como tú has dicho, por un lado esa amenaza arancelaria, pues es efectivamente una amenaza desde el punto de vista económico, pero claro, si efectivamente Donald Trump adopta una posición pasiva políticamente con respecto a Europa, esto puede ser extraordinariamente positivo a medio plazo. Es decir, por primera vez quizás los europeos podríamos empezar a tener capacidad de dotarnos de una clase política que trabaje para Europa y que no trabaje para otros intereses, ¿no? Es decir, esto nos situaría, por un lado, desde ese punto de vista de la independencia frente a Estados Unidos y de la mayor influencia de los países emergentes en un contexto político totalmente nuevo, que realmente podría ser una oportunidad histórica para una Europa que lleva 30 años de desastre en desastre. Es decir, a partir del Tratado de Maastricht todo va mal en Europa prácticamente, en el ámbito económico, social, demográfico, etcétera, ¿no? Pero con el problema fundamental de una clase política que no se ocupa de lo importante, que se inventa problemas que no existen y que en realidad no está trabajando para los ciudadanos europeos. Claro, el cómo se mueva todo esto, pues depende de muchos factores, ¿no? Primero, que cuando Trump llegue al poder, si le dejan, ¿no? Aparentemente sí, cuando llegue al poder, que realmente mantenga esa posición política, vamos a llamarle aislacionista, ¿no? Segundo, el cómo gestiona las relaciones, los lazos que ya existen con Europa y que han mantenido y que mantienen sujeta a la clase política europea. Uno de ellos, la OTAN. Probablemente la OTAN tendrá que desaparecer. ¿A qué velocidad? ¿No? ¿A qué ritmo? ¿No? ¿Qué pasa con los mandos de los ejércitos europeos que tenían esa dependencia con respecto a la OTAN? ¿No? Otra muy importante, la CIA. La CIA. Donald Trump no llegó a controló algunos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, no llegó a controlar ni la CIA ni el FBI. Y claro, el FBI ya sabes que actúa fundamentalmente internamente, la CIA fundamentalmente en el exterior, pero la CIA es un instrumento fundamental para que el control de Europa por parte de Estados Unidos, también de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de Europa, un cambio en la posición de Estados Unidos, no solo ya en el ámbito diplomático con respecto a Europa, en cómo se gestionan los servicios de inteligencia y en qué pasa con la CIA, pues iba a ser un auténtico en sí mismo ya un terremoto político en Europa. Claro, Donald Trump ha puesto a Tulsi Gabbard a la cabeza de los servicios de inteligencia, pero hay muchos que están diciendo, bueno, sí, pero que controlar los servicios de inteligencia de Estados Unidos es una misión imposible. Es una misión imposible, dicen, porque claro, la CIA son 100.000 personas, dicen, habría que meter a 10.000 funcionarios de la CIA en la cárcel, ¿no? Y claro, pues nos podemos imaginar lo que sería esto, ¿no? Pero bueno, suponiendo que de alguna forma consiguen cortar ese cordón umbilical de los servicios de inteligencia con la clase política europea y los medios de comunicación europeos, otra posibilidad sería que controlándolos directamente empiezan a gestionar esa relación de otra forma, que sería otra hipótesis. Pero si esa relación se corta o se gestiona de otra forma, eso ya en sí mismo va a suponer, como digo, un verdadero terremoto político en Europa. Entonces, tenemos un terremoto que va a venir en dos direcciones. Y con lo cual, no es extraño que la clase política europea esté ya no solo
como consecuencia de los intereses corporativos que están detrás y que está en una situación de pánico desde hace tiempo, ¿no? Sino porque la propia clase política europea está previendo un contexto en el que su futuro va a ser muy oscuro, muy oscuro. ¿Tiembla la OTAN y tiembla también la Unión Europea, Adrián? Sí, sí, sin duda. Vamos a ver, la OTAN ya lo hemos dicho de forma directa. Directa porque el final de la guerra en Ucrania, la victoria de Rusia en Ucrania, implica necesariamente la negociación de ese contexto, de ese nuevo marco de seguridad estratégica en Europa, que era el marco que hubiera podido hacer innecesaria la guerra en Ucrania, ¿no? La negativa de Occidente a negociar ese marco de seguridad fue lo que obligó a Rusia a iniciar ese conflicto, ¿no? Bien, entonces eso va a venir necesariamente con el fin de la guerra en Ucrania. Entonces, ya he dicho, como he dicho, eso es incompatible con la existencia de una OTAN cuya objetivo es cercar y atacar a Rusia, ¿no? Salvo que se mantenga el nombre y se cambien sus objetivos, ¿no? Pero en principio estaríamos hablando de cualquier forma de la desaparición de la OTAN. Bien, ahora, a partir de ahí, estamos hablando de un incremento sustancial de la influencia ideológica y política de los países emergentes y de Rusia. Pero esa influencia ya es muy grande, ¿eh? Ya es muy grande. Desde hace años, no todos, pero casi todos los movimientos alternativos que surgen en Europa son calificados como prorrusos, o bien en el ámbito conservador, o bien, más reciente cada vez más, también en el ámbito de lo que era la izquierda, ¿no? Entonces, esto es muy significativo, ¿no? Esto quiere decir que los que quieren hacer algo distinto están ya mirando a los países emergentes. Es decir, ellos están haciendo algo distinto. Igual nosotros podríamos hacerlo también, ¿no? Con distintas perspectivas, evidentemente, en el ámbito conservador, en la izquierda, pero esa influencia ya es altísima. Nosotros solemos hablar de que a partir de los 90 la clase política europea se constituyó en la práctica como un partido único. Es decir, que desaparecieron lo que durante la Guerra Fría eran la izquierda, la derecha y el centro, que se siguen llamando izquierda, derecha o centro, pero al final se convierten en meros matices porque en todo lo estratégico todos esos grupos obedecen a los intereses corporativos, ¿no? Tanto en el ámbito sociocultural como en el ámbito económico, como en el ámbito geopolítico. Pero claro, ese partido único, en parte como consecuencia de la influencia geopolítica, en parte por el desgaste del modelo económico y en parte por Internet, ¿no? Se ha ido generando una disidencia, vamos a decir, fundamentalmente por el ámbito conservador, ya digo, pero cada vez más también por el ámbito de la izquierda, una disidencia que en muchos grandes países europeos es muy importante. Estamos hablando del 20, del 30, del 40% de la población, ¿no? Además de algunos países cuyo gobierno ya está posicionado de esa forma, ¿no? Como Eslovaquia o Hungría, ¿no? Eslovaquia con una base ideológica socialdemócrata, Hungría con una base ideológica democristiana, ¿no? Pero, ¿esto qué quiere decir? Pues que si estamos hablando de un peso de un 20, un 30, 40% de esas opciones que son con una u otra base ideológica, pero son prorrusas, pro países emergentes, la victoria de Rusia en Ucrania va a disparar esto. Va a disparar. Y luego, si a eso, ¿esto qué quiere decir? Pues que nos podremos encontrar con ese incremento de la influencia rusa, países emergentes, y además con esa nueva orientación de Estados Unidos que iba a acelerar el proceso, ¿no? Dependiendo mucho de factores como el de la CIA. La CIA controla pues una buena parte de los partidos políticos europeos, controla casi todos los medios de comunicación importantes, ¿no? Y claro, esto puede ser una auténtica revolución. Pero claro, de una u otra forma, pues puede suceder perfectamente que, por ejemplo, en las siguientes presidenciales en Francia no funcione, simplemente deje de funcionar ese bloque anti-Le Pen y que sea Le Pen, ¿no? El siguiente o la siguiente presidenta de Francia. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que las fuerzas prorrusas o anti-OTAN se disparen en Alemania, por ejemplo, y que cambie el gobierno también. Claro, ahí va a haber fuerzas que van a incidir
de alternativas, pero que van a incidir en distintas direcciones, pero que pueden causar muy bien un terremoto en unos pocos años. Hay que tener en cuenta que todas esas fuerzas prorrusas, digamos, a las que se les acusa de prorrusas, a la vez son anti-OTAN y o son expresamente anti-Unión Europea o claramente partidarias de cuestionar la actual Unión Europea. Es decir, que de una u otra forma el terremoto para la Unión Europea iba a ser inevitable. Habrá caídos entonces, habrá caídos, y esto me hace reflexionar sobre cómo es que estos líderes, entre comillas, veían de lejos algún tipo de consecuencia, ¿no? Claro, dirían hasta el último ucraniano desde Estados Unidos y en Europa lo apoyaban, lo respaldaban, pero da la sensación de que a la larga esto también les terminará salpicando, ¿no? Perdiendo lo que más les importa finalmente, esa posición, ese estatus, pero la verdad es que da la sensación también de que ya han logrado banquetearse en estos años, pero bueno, son cosas que ya están. Adrián, y vámonos un ratito a Estados Unidos, porque justo lo hemos comentado al inicio del programa, que es muy interesante lo que está pasando en esta dinámica, porque hablamos de Donald Trump hace algunos momentos, y volveremos a hablar ahora mismo, ya para, digamos, redondear esta conversación, y que es un tema muy interesante. Se hablaba mucho de los aranceles, se hablaba con cierta ambigüedad, algo medio gaseoso se planteaba. Bueno, Trump ha sido un poco más certero en lo que ha planteado, ¿no? Habla ya ahora sí, lo anuncia, de esta decisión que obviamente no se ha cristalizado porque aún no es poder, pero que lo considera él como un bastión dentro de su gobierno, de el incremento de aranceles, imponer aranceles del 25% a los productos que ingresen de México y Canadá, y un arancel adicional del 10% a los productos que llegan desde China, una medida que él considera fundamental para combatir no solamente, digamos, la competencia, no solamente busca, entre otras cosas, darle mayor impacto a lo que se provoca en su país, sino también habla Trump de cómo combatir comercio ilícito, por cierto, de fentanilo, por poner un ejemplo, y culpa a los chinos de toda esta, digamos, situación. El impacto arancelario, Adrián, lo propone Trump, ahora sí le da un poco más de forma, ya lo está estableciendo, va mencionando números, cuando ya se habla de cifras, da la sensación de que va a ser algo ineludible. ¿Cómo lo observas tú? ¿Qué opinas sobre esta situación? Este Trump que, de todas maneras, si algo quiere cumplir es con esto, con esta batería arancelaria, ¿no? ¿Qué impresiones tienes sobre esto, Adrián? Bueno, es un tema muy interesante desde el punto de vista de la teoría económica. Vamos a ver, históricamente siempre han sido los países débiles los que han sido partidarios de las políticas arancelarias, ¿no? Y los países industrialmente fuertes los que han defendido el libre comercio internacional, ¿no? Y lo han, digamos, lo han ideologizado de alguna forma, ¿no? Es curioso cómo en el siglo XIX, por ejemplo, como Inglaterra fue la primera potencia industrial que dominaba también el comercio internacional, precisamente por eso, fueron países como Estados Unidos y Alemania los que desarrollaron las teorías intervencionistas, ¿no? Precisamente para defenderse de la industria inglesa, ¿no? Y esto fue lo que permitió a sus industrias nacientes fortalecerse y desarrollarse, ¿no? Claro, en el siglo XX pues han cambiado las tornas y el conjunto de Europa y Estados Unidos en general pues han, digamos, dominado el desarrollo industrial y como consecuencia de esto nos hemos vuelto líderes de la teorización de la libertad del comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que nos permitía entrar en los mercados de los países pequeños, de los países en desarrollo. Bueno, el que a esto se les dé la vuelta en los últimos años en Estados Unidos y en Europa es muy significativo, ¿no? De cómo estamos cogiendo todas nuestras teorías económicas y metiéndolas en el cajón de un día para otro, ¿no? Es decir, esto que eran verdades absolutas, de pronto dejan de serlo porque ya no está claro que ya no nos convienen. Y esto refleja también nuestra debilidad estructural, es decir, nuestra industria empieza a ser cada vez más débil frente a las potencias emergentes
y entonces ahora vamos a recurrir a lo que decíamos que jamás había que recurrir porque era algo malísimo para todos, ¿no? Bien, ¿esto qué quiere decir? Que, digamos, la corrección teórica no está ni en un extremo ni en el otro, ¿no? Y que puede tener una lógica, en el caso, una lógica conceptual, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que un país que se ha desindustrializado gravemente durante las últimas décadas, en un proceso que ha sido muy beneficioso para las multinacionales norteamericanas, pero no tanto para el pueblo norteamericano, ¿no? Entonces, que se intente reindustrializar el país, ¿no? Volver a potenciar su industria. Eso tiene una lógica, ¿no? Ahora, otra cosa es el cómo se hace esto. Bueno, también es cierto que los aranceles pueden ser un instrumento válido a veces para conseguir esa reindustrialización si en un determinado sector o en varios sectores tu industria está excesivamente ahogada por la competencia externa durante un tiempo. Bien, el otro factor, antes de continuar con esto, otro factor importante que se suele criticar mucho de las políticas arancelarias, pero yo creo que es un error, ¿no? Y lo comentaba antes con tu compañero, ¿no? Es esa constante crítica al efecto inflacionario de los aranceles, ¿no? Sí, claro, si a los productos que nos vienen de China les cargamos un 10% de arancel, van a ser más caros, luego esto va a tender a generar incrementos de coste, ¿no? En el país, inflación, etcétera. Bueno, esto no es exactamente así, porque, claro, la inflación, ese efecto inflacionario, lo genera un incremento de impuestos que recauda el país en el que entran los productos, en este caso Estados Unidos, con lo cual, si eso se gestiona correctamente, el gobierno puede compensar ese efecto inflacionario reduciendo cargas impositivas en otros ámbitos. Me explico, ¿no? Entonces, eso se puede compensar si se gestiona bien, ¿no? Ahora, el tema es, los aranceles en sí mismos, desde el punto de vista de protección industrial, tienen sentido si mi industria tiene capacidad de rentabilizar en un plazo esa ventaja en un plazo razonable, ¿no? Es decir, yo puedo poner en un sector determinado que tengo un sector competitivo, pero que hace buenos productos, pero que por unas razones X de coste o de lo que sea, está amenazado por productos chinos temporalmente. Pero si yo lo protejo, tiene la capacidad de hacerse competitivo en un plazo razonable, vamos a decir 4, 8, 10 años, ¿no? Bueno, entonces pueden tener sentido los aranceles, ¿no? Pueden tener sentido los aranceles siempre previendo los posibles perjuicios también de las represalias, evidentemente, ¿no? Pero bueno, puede tener sentido en sectores concretos, ¿no? Es mucho más dudoso que tenga lógica el establecimiento de aranceles generales para todos los productos chinos, ¿no? Si yo no tengo en esos sectores una industria competitiva que pueda sustituir los productos chinos con productos que si ahora no lo son pueden ser igual de eficientes en unos años, pues estoy haciendo una mala gestión, evidentemente, de mi propia economía también, ¿no? Entonces, conceptualmente es comprensible esta utilización de los aranceles, pero siempre de forma discriminada para determinados sectores. Y luego el cómo se gestiona esto es muy importante, claro, porque en vez de hacerlo, digamos, con un lenguaje bélico, que casi estoy provocando las respuestas, ¿no? Provocando las represalias de otros países, puedo hacerlo de forma progresiva, más o menos consensuada, haciendo que el otro país entienda cómo necesito proteger determinados sectores. Claro, si en lugar de esto lo hago al estilo trumpista, que es tan emocional, tan agresivo, tan provocador, pues tiene muchas posibilidades de generar más problemas que soluciones, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta qué punto tendrá un efecto boomerang, ¿no? Que es algo habitual, es una apuesta, insisto, es una apuesta. Veremos, finalmente Trump cumple con su cometido, ¿no? Acá somos muy respetuosos de que a la larga un mandatario vela por los intereses de su país, siempre y cuando claramente esto no sobrepase algunos acuerdos, ¿no? Porque algunos ponen una serie de interrogantes y le dicen a Trump, oiga, señor,
¿Qué pasó con el TEMEC? Ahí hay cuestiones que seguramente se irán abordando en el transcurso de los meses. Adrián, hemos, como siempre, disfrutado de esta conversación contigo. Lo interesante es que los temas tan complicados y complejos, densos, terminan enseñándole mucho a nuestra audiencia, gracias a tus apreciaciones, a estos análisis que haces a través de este espacio de prensa alternativa. Por supuesto, te invito, Adrián, a que nos dejes una reflexión, un mensaje para redondear esta charla tan interesante. Bueno, una reflexión, continuando con el último tema que hemos comentado y que puede afectar a Estados Unidos, pero quizás más a Europa, es la necesidad de una reflexión interna sobre nuestra propia capacidad económica. Es decir, a efectos de que proyectar cara al futuro nuestra industria, nuestra actividad económica, la competencia exterior, y esto es lo que se relaciona con los aranceles, la competencia exterior es un factor importante, pero no el único. Es decir, si Europa y Estados Unidos también, pero Europa sobre todo, está muy afectada por factores internos a los que tiene que hacer frente si quiere que su economía sea realmente competitiva, ¿no? Y vemos como el propio informe Draghi del mes de septiembre reconocía expresamente problemas estructurales de las últimas décadas que tienen mucha relación con cómo hemos gestionado nosotros Europa, no con la competencia china. Es decir, el que China haga mejores productos y más baratos tiene mucha relación con que nosotros nos hemos estancado en la inversión productiva, llevamos muchos años con la inversión estancada, con la apuesta tecnológica también estancada, y esto obedece a factores internos de nuestra organización política, de nuestra estructura económica, de nuestra incapacidad de gestionar adecuadamente lo público y lo privado, de haber hecho desaparecer el sector público empresarial. Es decir, hay una serie de cuestiones internas que deberíamos ponerlas cuanto antes sobre la mesa y no estar permanentemente pensando en nuestra industria tiene problemas, vamos a poner aranceles para protegerla. Porque si solo hacemos eso, pues no vamos a solucionar nada. Y eso es aplicable para Europa y también para Estados Unidos. Ok, muy, muy interesante esa reflexión, Adrián. Ya lo sabe nuestro querido público, tomar conciencia sobre las cosas que planteamos en estos espacios. Adrián, cuéntanos, la gente estará interesadísima seguramente saber dónde te puede encontrar, seguramente en esta o en otras plataformas. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Sí, la forma más directa, tenemos también un boletín, pero la forma más directa es que, supongo que os gusta ver vídeos, es que nos localicéis en nuestro canal de YouTube. La forma más fácil de localizarlo es buscando ECAI Center, ECAI con K, Center con C, y ahí tenemos, bueno, ahí dejamos nuestros vídeos y respondemos a preguntas y respuestas que nos podéis hacer en los comentarios de cualquier vídeo, y en la medida en que podemos, los respondemos a través de vídeos que hacemos expresamente para ello, ¿no? Qué interesante, ya lo saben entonces, querido público, en la descripción de este video vamos a colocar el enlace para que usted pueda sumarse también a ECAI Center, suscríbase, comente, comparte el material, y también en Prensa Alternativa, si aún no se ha suscrito, hágalo, que es totalmente gratis. Bueno, Adrián, te agradezco nuevamente por tu presencia en este espacio. Mi nombre es Enzo Anchante, nos despedimos, un abrazo para todo nuestro público, para ti también, Adrián, nos estamos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.